Buenas noches, bienvenidos promovidentes de Venezuela y del mundo. Hoy es miércoles, como todos los miércoles tenemos al Gocho, que ya lo vamos a presentar, porque antes tenemos que dar una información. Y acabo de hablar hace unos momentos con el señor Gustavo Lainez, que me llamó, porque le están allanando todas las casas de sus familiares en Venezuela. Ya van 5 casas que han allanado. Es información que me dio él mismo, de primera mano. Pero sin más preámbulos, ya aquí tenemos al Gocho. Buenas noches, Gocho, ¿cómo está usted? Bienvenido al programa, que sé que lo está haciendo desde un vehículo. Lo escuchamos. ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas tardes. Un saludo a su audiencia. Y bueno, pidiendo disculpas si el sonido no es lo mejor posible, pero la idea es conectarnos y poder conversar. Así es. Nos escribe María Nieves Ángel del Castillo. Hola, Iván, saludos al Gocho. Bueno, el programa de hoy se llama Decapitados Políticamente. Cuando se pone este nombre, cualquiera dice que le van a cortar la cabeza a los personajes que aparecen en el flyer. No, aquí no se le va a cortar la cabeza a nadie. Cuando hablamos de decapitación política, puede ser que pueden rodar cabezas, pueden fracasar en su gestión por las medidas, ¿no?, que tomen desde el punto de vista político, por el accionar, por las malas políticas que implantan. Por eso, en ese flyer aparecen Kamala Harris, Donald Trump, Massoud Pezeshkian, Benjamín Netanyahu, Gustavo Petro, Miguel Díaz-Canel, Claudia Sheinbaum y Nicolás Maduro. Y para empezar y aprovechar el tiempo, como estamos en un mundo convulsionado, donde estalló una guerra en el Medio Oriente de grandes proporciones, donde David se está enfrentando a muchos Goliat que lo rodean, pero David, con su onda, les ha ganado en otras oportunidades. Esta guerra puede traer consecuencias al mundo, sobre todo al mundo occidental. Y después de escuchar un análisis que hacía en su programa de ayer, el Gocho del WhatsApp, yo dije, por aquí van los tiros. Tengo que buscar un nombre adecuado, tengo que buscar cuáles son los personajes que están girando en torno de lo que está sucediendo, ya sea por acción, por omisión, por apoyo, por desinterés, por ataque, por lo que sea. Le pregunto al Gocho, Kamala Harris, ¿cree usted que tiene vela en este entierro? Porque Kamala Harris se va a unas elecciones ahora en noviembre, donde ella quiere ganar y quiere ser la presidenta de la primera potencia mundial, del país más desarrollado del mundo, en muchos términos, en muchas cosas. Entonces, yo quiero saber cómo puede incidir esto en esa guerra, porque ella gana en noviembre, pero la guerra arranca ahorita y esa guerra puede convertirse en una tercera guerra mundial, dependiendo de los protagonistas que participen en esa guerra. Yo quiero escucharlo, su análisis en cuanto a Kamala Harris. Después vamos con lo demás. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que esta señora fue considerada, de acuerdo a la prensa americana, como el senador más progresista, es decir, la más comunista de los miembros del Congreso americano. Ese es el primer punto. El segundo punto es que esta señora no es más que una perra del globalismo, socialismo, comunismo americano, que lo encara el pintado de Chicago y que lo pagan desde la China y también lo financian los rusos. Y ahí vemos el desempeño del candidato a vicepresidente ayer, que quedó Valbetún. Tercero, esta señora es responsable con el viejito dormilón de la política de tener agarrado de la nariz a Israel, porque por un lado le apoyan con pertrechos militares, con colaboración de inteligencia, pero por otro lado pretenden nariciarlos porque le envían los misiles y pagan la operación del domo de hierro, y entonces a cuenta de eso pretenden agarrarlo de la nariz. Y además de eso, por un lado le dicen a Israel, mucho cuidado con atacar a los ángeles de Hamas,
ten cuidado con atacar a los querubines en el sur del Líbano, pero el año pasado le enviaron 15.000 millones de dólares que tenían retenidos los iraníes, y ahí están las armas de Hamas y de Hezbollah. Pero además de eso, ¿cuál es el otro tema? De que la señora aspira a contarse y que recibieron apoyo del voto judío porque históricamente vota por los demócratas, pero tiene dos problemas, que es que pudo haber apoyado o llevado al gobernador de Pensilvania y no lo llevó porque el tipo era judío. Entonces ahí usted ve que hay una posición antisemita de esta bruja. Pero la última es que ¿cuál era el problema que tenía Netanyahu? Netanyahu tiene el problema que tiene un ataque en Gaza y tiene un ataque en el norte por Hezbollah, pero llegó el momento en que el tipo dijo, váyanse a lavar ese paltó todos. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo. Porque los republicanos y el señor Trump no van a apretar a Netanyahu para que se defienda. Porque si alguien tenía una política de apoyo a Israel es Trump. Y dos, los demócratas que lo llevan agarrado de la nariz, pero en este momento de la elección no lo pueden constreñir porque necesitan el voto judío. Entonces Netanyahu se consiguió en la tormenta perfecta y dijo, los tengo ubicados, tengo las armas, tengo la inteligencia y estos bichos no me pueden parar y las Naciones Unidas los voy a mandar a la base de Paltó de Guterres para abajo, y el tipo dijo no me los calo más. Se fue a la ONU, le dio el discurso y conforme le estaba dando el discurso bombardeó y de alguna forma mató a Nasrallah. Además de eso mataron a los iraníes que estaban con Nasrallah y en 15 días le acabaron todo el liderazgo de Hezbollah. Y eso básicamente le dice a esta señora, dice, a mí me importa un bledo lo que usted diga, señora, porque la otra apuesta es que luego del debate de ayer y el performance tan torpe de esta señora en las entrevistas que ha dado últimamente, y el catire viene para arriba, ya no importa lo que diga esta tipa, porque todo el mundo entiende que el futuro de los Estados Unidos es el catire Trump. Le copio. Así es. Bueno, yo también le estoy copiando. Su audio se escucha bien, pero se metió un sonido, no sé, de algo que hay por ahí. Como está en un vehículo, a lo mejor es parte de la campaña que hay allá. Ahora bien, usted terminó hablando de Donald Trump. Yo lo tengo aquí anotado de segundo como un protagonista muy importante porque va para esas elecciones a competir con Kamala Harris, y hoy hacía un análisis, una señora que es vidente, pero el análisis que hizo no lo hizo prácticamente como vidente, fue un tremendo análisis. Es una señora Soraya Santana, venezolana que vive en República Dominicana, y yo pensé que era una analista política, más bien en la forma como habló. Y ella hablaba de ganar Donald Trump, que lo ve ganador y que va subiendo y que va con mucha fuerza, va a tener una competidora que en momentos subirá, pero no le ganará, decía ella. Pero lo más importante que dijo era que era importante al ganar Donald Trump, porque Donald Trump podía controlar una situación que pudiese afectar a muchísimos países y que pudiera ser el inicio de una tercera guerra mundial, que ella no ve a la señora Kamala Harris controlando todo eso, porque no tiene el carácter, no tiene la experticia, la voluntad, ni la autoridad para meterse en un conflicto de esto, siendo ella presidenta de la República, aparte de que tiene unos antecedentes que parece que no le ayudan mucho. Yo quiero escuchar a usted su opinión al respecto, porque Donald Trump ha hablado ciertamente que esa guerra y la de Ucrania, él las para, y aparte de eso, él nunca negó la amistad que tenía con Vladimir Putin, pero Vladimir Putin está apoyando a los iraníes y está advirtiéndole a Israel que se salga del Líbano,
para no intervenir él. Entonces, aquí las cosas están caldeadas y parece que las amistades no van a hacer peso. Yo quiero escuchar el análisis que usted puede hacer acerca de Donald Trump en este momento y a futuro. Bueno, hay que definir el tema de Donald Trump desde varias ópticas. La primera, desde el momento en que el hombre ganó y que ganó las elecciones primarias y fue a la convención y después de que le metieron el tiro en la cabeza, ese hombre es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el tema? Lo que hay es que evitar que lo roben, que ese es el problema. La estafa y el robo que sucedió en el 2020. Pero Donald Trump es el presidente sin ninguna duda. Punto uno. Punto dos. Una cosa es que él conozca a Xi Jinping, conozca a Putin y pueda decir que son amigos. Bueno, porque los tipos han tratado cordialmente. Él lo que dice es que Putin representa los intereses de su país y él representa los intereses de su país también. Entonces, una cosa es que tengan trato afable y otra cosa es que cada quien está parado de su esquina. Y además dijo, si yo hubiese sido el presidente, Putin no se le ocurre invadir Ucrania. Primero, porque no lo hubiese dejado. Y segundo, porque yo lo tenía seco sin plata porque el petróleo tenía un precio bajo. Cuando Biden llega y cambia la política energética, sube el precio del petróleo y le dio un ingreso a Putin superior a 300 mil millones de dólares, que es con lo que el tipo se animó a lanzarse la guerra. ¿Me copia? ¿Aló? Perfectamente, ¿aló? Perfectamente lo copio perfectamente. Ok, sigo. Entonces, insisto, él dice que si él hubiese sido el presidente, Putin no se tira la parada, pero es que tampoco hubiese tenido los cobres para lo que significaba la campaña de Ucrania. Después, con respecto al tema de Israel, él dice que el tema de Israel tampoco hubiese sucedido porque mientras él era presidente, Irán estaba quebrado, lo tenía seco. Y al estar sin plata no podía haber financiado ni a Hamas ni a Hezbollah. Pero la política energética y la torpeza del gobierno de Biden y de esta bruja, además de que le pagaron por el rescate de una gente, que es una estupidez, pues le dieron más de 90 mil millones de dólares, que es con lo que se animaron a pagar las dos guerras. Entonces él dice, si hubiese sido el presidente, esto no hubiese ocurrido. Punto 3. Él dice que de llegar a la presidencia y de juramentarse el 20 de enero, él confía de que él tiene cómo parar el frente de guerra en Rusia con Ucrania. ¿Cómo lo va a parar? Bueno, muy sencillo. Una cosa es que no haya la voluntad del gobierno demócrata del pintado de Chicago y este viejito perdido, y otra cosa es que el poder económico de los Estados Unidos de sancionar y bloquear a todo el mundo, de que el que siga apoyando o comprándole o vendiéndole cosas a Rusia, a Irán y a Hezbollah, lo va a pegar de la pared con un par de chinches, y además tiene con qué bloquear a las Naciones Unidas y tiene con qué apretar a la OTAN para sentar de rabo a Rusia. Entonces, una cosa es que no haya voluntad política en el gobierno de los demócratas y otra cosa es que Estados Unidos tiene la capacidad de parar esa guerra mañana. El otro tema que no podemos dejar pasar es que Trump viene haciendo su trabajo y acaba de suceder la semana pasada un huracán que volvió papilla como 5 estados de la Unión, y el único líder político que salió a dar la cara fue él, y eso que él apenas es candidato, o sea, es un señor privado, y desde su posición de privado el hombre no solo visitó a los estados que están en proceso de la debacle del huracán, sino que llevó pertrechos, llevó comida, llevó agüita, llevó gasolina, y además convenció a Elon Musk de que enviara una cantidad importante de conexiones de satélite Starlink. Entonces consigue
Un hombre que tiene la capacidad y la visión. Trump conoce la capacidad del poder americano, del poder económico, que utilizándolo como un arma estratégica puede sentar al que sea. Porque hoy en día no hacen falta los cañones y los aviones. Lo que hace falta es saber batir el chocolate con respecto a la plata, porque eso es lo que mueve la cosa hoy. Y si requieren armas, pues armas van a tener. Y ese es el temor que tiene Putin. Que fíjense que Trump, la oferta que hace hoy es que él calcula que puede bajar el precio de la energía en los Estados Unidos a la mitad en 12 meses. ¿Qué significa bajar el precio de la energía en los Estados Unidos? Que el tipo va a poner a los gringos a producir petróleo para tirar para el techo. Y eso significa que va a caer el precio del petróleo. ¿Quiénes son los que se benefician con el petróleo barato? Los saudíes y los americanos. Y entonces los rusos que están contando con esa bola de billete que tienen que vender con el petróleo a descuento a los chinos y a los indios, van a caerle sus ingresos, y al caerle los ingresos, pues definitivamente los va a quebrar y van a tener que parar la guerra y van a tener que llegar a un acuerdo. Eso es lo que el tipo está planteando. Y con respecto al tema de Israel, es lo mismo. Lo que pasa es que Netanyahu va a aprovechar estos 30 días para darle chumbimba a los iraníes, no los iraníes, al gobierno teocrático de estas ratas ayatolás iraníes y de los angelitos de Hezbollah y los angelitos de Hamas, para cascarse todos esos bichos, a poner a todo el mundo en orden. Y en eso es que el hombre está montado. Y sobre todo la última, que es que descubrieron parte de la trampa del fraude electoral, y es que como no pueden utilizar el voto de correo porque los republicanos se pusieron las pilas para supervisar el envío de las boletas, entonces se plantearon enviar 218,000 papeletas para permitir votar a inmigrantes ilegales, y se los descubrieron y les tocó sacarlo el Washington Post. Entonces todo pinta que si el Catire logra parar el fraude, el tipo es el presidente. Le copio. Ok, interesante lo que ha planteado, porque oí eso también de lo de las papeletas y creo que le están tomando el pulso los republicanos a lo que pudiese ser una trampa en el proceso electoral norteamericano, y ya esta gente creo que no va a caer por segunda vez en la trampa. Pero hay un señor importante también que se la está jugando su cabeza, porque él está en pleno ejercicio y recién lo recibió. Estamos hablando de Masoud Pezeshkian, Masoud Pezeshkian, el nuevo presidente de Irak, después que el hombre del turbante se matara en el helicóptero. Ese señor ahorita está en el pleno ejercicio y en plena guerra. Entonces, ¿cómo ve usted este señor? Porque este señor se la está jugando. Él tiene un compromiso no solo con los iraníes radicales, sino también con los ayatolá, que tiene que ganar esa guerra a como dé lugar. Y entonces yo creo que esta gente, a lo mejor apresuradamente, sin ver las consecuencias que puedan traer, pudiesen usar armamento nuclear, que esto va a calentar más el ambiente y es como echarle gasolina al fuego. Yo quiero escuchar su opinión acerca de lo que pudiese hacer este señor, si es que tiene el poder para hacerlo, o por el contrario, si a lo mejor los que mandan allá son los ayatolás y lo tienen como algo representativo, como un muñeco decorativo en el alto mando. Bueno, para nadie es un secreto que en Irán el presidente iraní es un bicho que lo eligen, pero que tiene el beneplácito del ayatolá Jamenei, que es el supremo líder, que es el que verdaderamente manda. Es algo así como que en Cuba usted puede tener a la rata de Díaz-Canel, pero el que manda es Raúl Castro y su hijo Alejandro Castro Espín. En Irán manda el ayatolá Jamenei y los hijos de él, que son los que mueven los negocios, y el presidente es una figura decorativa y es el bolsas que firma. Tan bolsa es el presidente iraní que la semana pasada Mahmoud Ahmadinejad, ¿se acuerda aquel flaco infeliz que fue para Venezuela
a visitar al Sambo varias veces. Bueno, ese rata le reconoció a CNN Turquía que él montó un comando especial para buscar los espías judíos en Irán y resulta que el jefe de la unidad era un espía judío y todos los agentes de la unidad especial eran espías del Mossad y esos tipos le robaron todo el secreto del material del programa nuclear iraní que tanto negaban los iraníes y se lo sacó Netanyahu. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este nuevo presidente? Bueno, que sea un bolsa que finalmente lo que hace es lo que diga el supremo líder y el jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, pero todos esos bichos están metidos por allá en un búnker 9 metros bajo tierra porque saben que donde asomen se los van a cascar, 1. Y 2, Israel después de recibir más de 200 misiles de ataque ayer, solamente murió un palestino en Jericó por una metralla de un misil iraní. No murió ni un solo judío, solo hubo 2 heridos, ¿ok? Después de todo ese ataque, ¿y qué pasa? Bueno, que ahora los iraníes tienen que prepararse porque la respuesta no va a ser ataques contra el pueblo iraní, sino contra las unidades militares de los ayatolás y de este poco de ratas, y eso va a ser cuando los israelíes les dé la gana. Y de aquí para adelante tienen 30 días para hacer lo que quieran, porque antes de la elección los demócratas no van a poder decirle a Netanyahu que no. Y esa es la parte divertida de la jugada. Y este bicho tiene que cuidarse hasta de su sombra, porque el carnicero de Teherán, que era el presidente anterior, se fue para Azerbaiyán a visitar que iban a hacer una represa y de regreso se le cayó el helicóptero o se lo cayeron. Así como le pasó hace 2 días que el jefe de los Houthis con 2 generales iraníes estaban recibiendo instrucciones de Teherán y volando de regreso para Yemen, se lo cascaron y se cayó igual que el presidente iraní. Así que eso es lo que le viene a esos pajaritos a partir de ahora. Ahora, el último punto con respecto al presidente iraní es cuáles son sus relaciones con los sarnosos que le llevan la gente en Caracas. Porque después de ver al bobo de Cúcuta abrazándose y amapuchándose con un bicho ahí, con un turbante diciendo que él es miembro de Hezbollah, bueno, yo creo que el tipo agarró y se marcó la calavera en la cabeza. Porque, ¿qué cree? ¿Que se va a ir liso? Ay, le cuento una, le copio. Bueno, es importante eso y eso lo tenemos ya finalizando todo este análisis que usted está haciendo. Pero hay un hombre que juega un papel importantísimo, que tiene la mano dura, que no se echa para atrás, que no arruga, sino todo lo contrario, pero tiene en contra una parte del pueblo hebreo que no está de acuerdo con que siga en el poder. Estamos hablando de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, que es el que está llevando adelante y este conflicto bélico lo está enfrentando. Muchos de los ciudadanos israelíes dicen que esa guerra se acaba si él no estuviera en el poder. No sé si lo hacen porque son adversarios políticos que lo que quieren es que él se vaya y que dé paso a otro líder, porque su periodo venció. Y aprovechando que está la guerra, él no ha llamado a nuevas elecciones, pero pudiese salir el tiro por la culata si él queda muy mal, si él pierde en este conflicto, y las consecuencias que podría tener el pueblo judío serían muy grandes y quedarían otra vez como quedó el pueblo judío después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler quiso acabar con todos ellos. Yo quiero escuchar qué análisis hace usted del señor Benjamín Netanyahu. Bueno, una cosa es lo que dice la prensa en español de lo que puedan opinar los comunistas del señor Netanyahu, de lo que puedan opinar los demócratas americanos del señor Netanyahu y de toda la cuerda de ratas socialistas que hablan de Israel en español. Y otra cosa es la realidad de Israel en el sitio con el señor Netanyahu. Primero, ese hombre hoy están en una guerra y esa guerra él no fue el que invadió desde Gaza a el festival del año pasado. Punto 1.
Punto 2, él no fue el que bombardeó del sur del Líbano hacia Israel. Por lo tanto, es lo que está respondiendo a un ataque de los enemigos de su nación. Punto 3, hoy en día él es el primer ministro y casualmente está ahí por una sencilla razón. Los israelíes necesitan un hombre que les salve, que dirija la guerra y que gane la guerra. Los problemas políticos vendrán después. Total, ese hombre tiene cualquier 20 años mandando y puede retirarse en hombros, ganando la guerra y yendo a elección, si es que quiere. Pero eso que dice la prensa en español, de que el pueblo lo rechaza, todo líder de todo país tiene rechazo. Ahora, yo quiero ver cuando ayer sonaron las alarmas donde 10 millones de israelíes, árabes y judíos les tocó esconderse y esperar que los equipos de defensa les salvaran, a ver si están pensando hoy que van a cambiar a Netanyahu. Eso es paja y retórica de los comunistas o de los antisemitas, así que eso vale absolutamente cero. Lo que sí es importante es que ese tipo vino a las Naciones Unidas, le restregó una toalla de excremento a los enemigos de Israel y a todo ese poco antisemitas, empezando de Guterres para abajo, y le dijo: todos ustedes van a perder, nosotros estamos ganando, y a los 15 minutos voló pa'l coño a la rata en Arrala. Esa es la lucha que necesitan los israelíes, y olvídense que nadie lo va a cambiar en el corto plazo hasta que no resuelvan ese tema. Bueno, fíjese, yo quiero contestarle algo aquí al señor Ángel Cueva, que está lanzándole un ataque al gocho. Parece que no estoy muy de acuerdo, señor Ángel. Si a usted le parece que el invitado no es de su agrado, usted simplemente se va del chat o vuelve otro día en otro programa. Pero que usted dice que eso es mentira, que si baja el petróleo, que eso no lo bajan así. Mire, si se inunda el mercado de petróleo, el petróleo va a bajar, porque es mayor la oferta que la demanda. Entonces, haga bien su planteamiento para que usted se dé cuenta de la realidad. Ahora, si el gocho es speaker de Trump, eso es problema de él, eso no es problema suyo. Continuamos con el gocho. Ok, muy sencillo. Yo tengo una posición asumida como un conservador. Yo desprecio a los socialistas. A mí perdí mis tierras, me desterraron de mi país esos malditos. Y el único que nos asegura la opción a un mundo decente, a la civilización occidental, es Trump. Si no le gusta, púdrase. Segundo, olvídese, cuando los americanos pasen de 10 millones de barriles y suban 2 millones de barriles más que tienen capacidad de producir, y cuando los saudíes vean que se están quedando botados porque los americanos no le compran, yo te aviso, Chirulí, que la gente se va a quedar botada. Cuando se inunde el mercado de petróleo y baja el petróleo, baja el costo de la energía. Eso es matemática pura y simple. Si tiene dudas, busque un libro Coquito. Le copio. Así es. Bueno, muy buena esa respuesta. Ahora fíjese, hay un señor que está como una guabina, está en Latinoamérica. Tiene un pasado muy oscuro, muy gris. Estamos hablando del señor Gustavo Petro, el presidente guerrillero de la República de Colombia. Un presidente que tiene muchísimos adversarios dentro de Colombia y que está, como quien dice, en la cuerda floja desde el punto de vista político. Él mete la lengua en todos lados, pero no se decide en nada de lo que dice. Él es uno de los que apoya camuflándose a Nicolás Maduro, pero él dice que lo que quiere es las actas. Pero resulta que también ha atacado a Netanyahu, ha atacado esa guerra, y él está del lado de los terroristas y de los países que navegan en el mar de la felicidad, en el socialismo, que no es otra cosa el comunismo. ¿Qué opinión tiene usted de este señor? Porque este señor está activando movimientos guerrilleros nuevamente, disfrazándolos como un proceso de paz. Lo escucho. Bueno,
Con respecto a ese sujeto que no tiene sexo definido, porque en estos días iba de gancho con un macho que no se lo ha cortado, pero más allá de eso, creo que lo pertinente decir es que hay 4 bases del Comando Sur en Colombia. Y esas 4 bases y la señora Laura Richardson son las que lo hacen volverse una guabina, porque el tipo quisiera lanzarse de jeta como buen comunista, periquero y narcotraficante que es, pero cuando voltea y los generales le dicen, epa, mucho cuidado porque aquí está el Comando Sur, entonces el tipo tiene que echar 3 pasos para atrás. Ese es el primer punto. El segundo punto es, todos los narcotraficantes comunistas están a favor de la posición antisemita de los grupos terroristas musulmanes, porque esas ratas viven de la venta de droga también. Esos viven de la venta de K, de cocaína y de heroína, que la producen en Afganistán. Y también de la venta de fentanilo que viene de China. Entonces, como esta rata pertenece a esa pandilla, pues él tiene que dar esas declaraciones. Y la otra es que ese tipo asume la posición de Pepe y Manolo. Es muy sencillo. Pepe, si me muero en Sevilla, que me entierren en Madrid. Pero si me muero en Madrid, que me entierren en Sevilla. ¿Pero por qué, Manolo? Pues por joder, Pepe. O sea, este tipo, ¿de qué se trata que me opongo? Entonces esa es la posición de esos balurdos que no tienen posición definida porque no tienen nada que decir, porque tiene un periodo de 4 años y no puede ir a reelección, porque no pudo meter la constituyente y anda buscando lo que sea para ver cómo mantienen a los comunistas en el poder y para eso poner a la negrita que tiene de vicepresidente. Pero eso se le va a caer, porque una cosa fue la trampa que logró hacer con Indra, que es la trampa de Smartmatic, y eso lo denunció la senadora María Fernanda Cabal, y el presidente Duque fue blandito en esa vaina. Y otra cosa es que la que va a ser candidata es María Fernanda y esa no se va a dejar mirar el gorro por este tracalero. Entonces, claro, la posición de los comunistas es esa: 2 pasos para adelante, 4 para atrás. Pero creo que lo más importante con respecto a las actas es que el Centro Carter, que es un grupo de ñángaras, se presentó en la OEA con las actas que ellos tenían y casualmente coinciden con las actas publicadas por la señora Machado. Entonces, ¿están muertos? ¿Qué van a hacer? Sí, inclusive hay un cocho que tiene una página que se llama Macedonia del Norte, que esta semana agarró los videos de los chavistas publicando su voto y lo contrasta con el número del acta de la señora María Corina y coincide. Entonces no hubo fraude, lo que hubo fue que el viejo baboso leyó el resultado de una servilleta que le dio la perra gana. Pero lo que hoy reconoce el planeta, inclusive el Centro Carter, que era un grupo aceptado por los sarnosos chavistas, es que el resultado da ganador al señor González. Bueno, ahorita el Centro Carter será tildado de traidor por parte de la gente del régimen. Y en el caso de Gustavo Petro, yo creo que a Gustavo Petro le conviene irse tranquilo cuando termine su mandato y que se vaya a Panamá con el novio, porque el hombre ya es descarado. Pero hay otro que está también en la cuerda floja, porque de un momento a otro pudiese alzarse el pueblo. El hombre no tiene cómo responderle, y esto queda demostrado que si no le responde a su pueblo, tampoco puede responderle a los que integran su régimen. ¿Por qué lo digo? Porque un hombre que es el presidente en ejercicio, el primer ministro en ejercicio de la República de Cuba, y no tiene cómo movilizarse y depende del chuleo que le haga el régimen venezolano, por eso es que se mantiene. Y de paso, nos chulea y nosotros lo mantenemos, porque así es este régimen. Yo quiero que me diga usted cuál es el papel que está jugando dentro de todo esto que está sucediendo, donde ellos opinan, donde ellos alzan los grupos irregulares, los financian, donde están de acuerdo con la agenda del terrorismo mundial, y por si fuera poco, ellos se lucran con dinero sucio, dinero del narcotráfico. Estamos hablando de Miguel Díaz-Canel. ¿Cuál es la opinión que usted tiene para
todo lo que está sucediendo, porque de llegar Donald Trump al poder, yo creo que aquí las cosas se le van a poner pequeñas también a Cuba, que viene metiendo la lengua en tapada. Lo escucho, Gocho. Bueno, muy sencillo. La guerra de Ucrania forzó a Rusia a tirarse una parada creyendo que Europa y la OTAN y los Estados Unidos se la iban a dejar clavar. Punto 1, perdieron. Punto 2, lo otro que está claro es que el próximo régimen que cae es Cuba. ¿Por qué? Bueno, porque en México acaba de recibir esta comunista la chimba, aunque se las tira de un champú. Pero una cosa es eso, porque tiene este viejito dormilón y está apoyada por los carteles mexicanos. Y otra cosa es cuando el catire agarre y le suene el primer triqui-traqui y le diga, mira, Claudia, ponte las pilas porque si no te voy a poner a pasar aceite. Y en ese mismo momento los mismos mexicanos la van a sentar. Punto 3. Los mexicanos son los que están pagando parte de la cuenta de los cubanos porque en el fondo el régimen castrista es un régimen narcotraficante y terrorista que vivió los primeros años de la teta de la Unión Soviética y después montó toda la jugada del narcotráfico en toda América. ¿Por qué? Porque ellos eran los que financiaban la producción de coca en Bolivia y que la procesaran en Colombia y que la llevaran a Estados Unidos y ellos participaban como satélite para el movimiento de todo eso. Eso se demostró y por lo cual fue preso Noriega porque estaba negociando droga con Cuba. Y hoy en día ya quedaron desnudos como unos narcotraficantes y van por ello. Y Díaz-Canel es una perra de esta rata que es Raúl Castro, que por cierto salió vivo en Vietnam en estos días que la gente decía que había marcado calavera, eso es un cuento más. Pero lo que es pertinente es que el que maneja los hilos en Cuba son Raúl y su hijo, que es un coronel que se llama Alejandro Castro Espín. Esas son las dos fichas que manejan Cuba al día de hoy. Y Díaz-Canel es un bolsa, es un muchacho de mandado, igual que el Bolsas del bigotón venezolano, que es otro muchacho de mandado de esta banda de narcotraficantes que la manejan desde la isla con el joystick desde Moscú. Pero todos esos bichos, caída la jugada en Ucrania, acuérdese, Cuba lo van a recoger porque el catire Trump le va a pasar el cuchillo por el cuello, porque él sabe que parte del robo de la elección estaban involucrados el régimen castrista cubano y el régimen chavista venezolano, y contra eso se las van a cobrar. Entonces hoy están chillando como perras, pero más allá de eso lo que están es ver cómo se medio salvan, porque el catire lo va a clavar. Escríbalo, le copio. Ok, el catire lo va a clavar. El catire tiene muchos enemigos porque sus enemigos son los comunistas, sus enemigos son los terroristas, sus enemigos son el narcotráfico, y todo aquel que esté fuera del canal de 80. Ahora bien, resulta que usted nombró a la presidenta que ayer recibió el poder en la República de México. Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, es mexicana de origen judío, pero es comunista. Y por si fuera poco, ella a lo mejor se va a enfrentar a Donald Trump con el apoyo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba y de todos los países comunistas, terroristas y que se apoyan con el narcotráfico. Y ella, que es vecina de los Estados Unidos, pudiera una primera arremetida que pudiera empezar contra el régimen de Donald Trump sería hacerle una operación Marielito, mandándole oleadas de mexicanos que no quieren estar en México con un gobierno comunista y que adversan a Claudia Sheinbaum. Eso pudiese ser un primer inicio, aparte del que ya tiene por parte de Venezuela, donde mataron maleantes, delincuentes. Aparte de eso, también la penetración que han tenido el narcotráfico, enviando cantidades astronómicas de cocaína, de marihuana y ahora de fentanilo,
que con eso pudiesen diezmar a toda la población y por qué no las Fuerzas Armadas. ¿Usted no cree que este va a ser un enemigo de cuidado y que lo tiene justo al lado? Lo escucho. Creo que lo pertinente de recordar es que México es un fracaso como país. ¿Por qué? Porque luego de la dictadura del Partido Perfecto, que fue tienen 100 años entre los 100 años. Sí, tienen 100 años entre el PRI, Morena y un ratico el PRD, el PAN, perdón, un ratico el PAN. Pero más allá de eso, ¿cuál es el éxito de México? Hay 35 millones de mexicanos desterrados viviendo en los Estados Unidos. ¿Y eso es por qué? ¿Porque ellos quieren ser americanos o porque México no sirve? Entonces eso es lo primero que tenemos que plantear. México es un fracaso peor que el fracaso venezolano. Punto 1. Punto 2. México es un país que políticamente ha vivido de la corrupción de cogerse los dineros del Estado entre los grupos políticos que lo manejaban. Y después de la década del 70, con el influjo y la penetración cubana de estos bichos, se montaron esos carteles que son los grandes financistas de la política mexicana. Hay que ver que López Obrador era una perra de los carteles del Mencho y del Chapo Guzmán y todo ese poco de bichos. Y esta señora, ¿qué crees tú que es? Es lo mismo, porque esta tipa llega con los votos de López, pero los gobernadores, los diputados y los senadores los logra meter con el robo que hace el Colotordo con el sistema de Smartmatic. Entonces no vaya a creer usted que la tipa es muy popular. Tercero, esta tipa es de origen judío, pero es una antisemita rabiar, porque para ella primero es el comunismo. ¿Y qué va a pasar? Bueno, que va a llegar el momento en que los americanos le aprieten los ovarios a esta doncella y le empiezan a clavar aranceles y los pongan a pasar aceite, porque el principal socio comercial de los Estados Unidos hoy es México, no es China. Y cuando los americanos y Trump les meta aranceles por lo que sea, por los cochinos, por los aguacates, por los limones y por los carros, ya verá usted a el liderazgo mexicano agarrando a esta imbécil, pegándola contra la pared con un par de clavos, y usted verá también que cuando el gobierno americano tranque la jugada de la inmigración ilegal y además le haga una guerra de frente a los carteles del narcotráfico, usted verá que esta tipa no va a quedar como cucaracha en baile gallina. Así que ahorita que se aproveche los próximos 60 días para tirarse la parada. Pero acuérdese, después del 5 de noviembre usted va a ver que todo el mundo empieza como un caballo de paso fino, con el cuello recortadito y a marcar muy bien los pasos, porque eso es lo que le viene. Le copio. Ah, ¿y quién le va a poner freno a Nicolás Maduro? Porque Nicolás Maduro también está en la jugada, ha declarado quiénes son sus amigos. Sus amigos son los terroristas de Irán. Para nadie es un secreto que cómo opera el narcotráfico y cómo utiliza Venezuela de puente y cómo los carteles tienen vida, pero él está apoyado por la FARC, por el ELN, por Hamas, por Hezbollah y, por si fuera poco, también por los amigos de la ETA que están aquí y que tienen bastante tiempo e incluso han tenido cargos gubernamentales dentro del régimen. Entonces Nicolás Maduro también juega, nadie le ha puesto freno, dice que él fue el que ganó, no va a entregar, pero muchos dicen que el 10 de enero recibe Edmundo González Urrutia. Yo quiero escucharlo, porque por si fuera poco, hoy el Centro Carter mostró unas actas, usted mismo lo dijo, que coincidían con las que presentó María Corina Machado. Entonces, si el Centro Carter los mostró, los congresistas norteamericanos se dieron cuenta que es verdad, lo está diciendo un viejo aliado del régimen, que es el Centro Carter, que es prosocialista.
Entonces ellos pudiesen decirle, Maduro puede decir que son unos traidores, pero lo cierto es que él está en el poder, él manda, él toma decisiones y él dice que de ahí no lo sacan. Lo escucho. Bueno, con respecto a la opinión de ese infeliz colombiano que no debería ser quien conduce los destinos de nuestro país, salvo por la estupidez de una banda de disque militares, que en el fondo son unos traidores a la patria y que le han permitido a este renacuajo destruirnos la vida los últimos 10 años. Pero más allá de eso y su discurso balurdo, lo que hay que ver son varias cosas. La primera, de llegar el Catire al gobierno y que le diga a Chevron, hasta hoy sacas petróleo de Venezuela y se les cae la producción, ¿de dónde van a sacar plata para mantener los soldados? Punto uno. Punto dos, que le tiren un cerco al petróleo venezolano, porque cuando los americanos empiecen a producir petróleo por coñazos, ¿tú crees que los supuestos 800,000 barriles que se producen en Venezuela y que le digan a Repsol y a los franceses, no me sacas un barril de Venezuela, qué van a hacer estos bolsas? Se lo van a tragar. Punto 5. Ese bolsa está tirando en los gritos del macho de burdel que porque cree que tiene para pagar 2 botellas de ron puede gritar a las chicas dentro del bar. Pero una cosa es que eso lo haga un macho de burdel y otra cosa es que no tiene fuerza aérea, no tiene alerta temprana, no tiene misiles para rebatir ningún ataque, no tiene barco, no tiene fragata, las corbetas españolas son una peorrera y además de eso no tiene tanques. El día que decida un juez federal que le diga al Catire, epa, tráeme esa rata que tiene cargos en este tribunal y le metan la 82 división aerotransportada, yo te aviso que va a decir ese gusano. Esa es la primera. Que la segunda es que el señor Prince tiene una jugada militar sobre la cual no tenemos idea qué es lo que el tipo va a hacer. Pero ¿tú crees que ese tipo, si se planteó esa jugada, no tiene gente en el terreno desde hace un año en Venezuela? ¿O es que tú crees que ese carajo llegó a ganarse 2.000 millones de dólares? ¿Por qué? ¿Por bobo? ¿Por pirata? ¿Por ladrón de los dineros de PDVSA? No, ese carajo se ganó los cobras haciendo la guerra en Afganistán y en Irak. Y ese tipo sí sabe echar tiros y sí sabe quemar gente y además conociendo, porque yo no lo diga, es que eso es público y notorio que los tanques no sirven. Es público y notorio que la Fuerza Aérea no sirve. Es público y notorio que la Armada no tiene nada. Lo único que tiene el gobierno son unas camionetas Toyota y unos esbirros ratas de la DIGESIM y del SEBIN para atropellar a ciudadanos indefensos. Pero cuando se le para un macho cuadrado enfrente con un fusil o con una pistola de igual a igual, se hacen pipí. Esa es la verdad. Esos son los valientes que... Y la otra, no, que el carajo se va a buscar unos combatientes de la FARC y unos combatientes del ELN. Mire, hermano, la FARC y el ELN atropellaban colombianos. Cuando el señor Uribe, no, Gaviria. Cuando el señor Pastrana rompió el cerco del Caguán y decidió bombardearlos, les mató en 6 meses 9.000 combatientes a la FARC. Los bombardeó y los mató pa'l coño. Y después vino Uribe y les mató 6.000 más. ¿Usted cree que estos bichos, cuando escuchen el tableteo de un helicóptero artillado sonándole en la cabeza, ¿qué? ¿Van a salir a defender a Maduro? Nada. Esos carajos lo que van a recoger la cocaína que tengan por ahí, ¿para dónde la van a comerciar? Todos esos bichos se las dan de malotes en tanto y en cuanto en la ONU y en la OEA hayan articuladores cabrones haciéndoles el favor. Cuando hay una decisión política y militar y policial de recogerlos, ahí no queda ni uno. Y si no, vea lo que pasó con Hezbollah la semana pasada. Epa, Hezbollah tiene 100.000 combatientes, 150.000 misiles. Venezuela no tendrá, por todo, no tendrá ni 200 misiles. Hezbollah tenía 150.000 misiles y se lo cascaron.
y se lo bajaron y murió ahogado como una rata en el búnker donde estaba metido. Entonces, ¿qué cree este bolsa cucuteño y la desmueletada de la mujercita? ¿Qué es que se van a salvar? ¿Qué cree el bolsa de los 8 soles que se va a salvar? ¿Qué cree el mión del Furrial que porque carga 50 gorilas cuidándose se va a salvar? No vale. Cuando haya una decisión policial y política de soplaros, se acabaron. Esa es la verdad de ellos al día de hoy. Y mientras tanto, bueno, chicanean. Eso es lo que les queda, chicanear y tirárselas de malote. Más nada. De copia. Bueno, ya para finalizar, nos quedan pocos minutos, y Yasmín Monzón escribió o mandó un mensaje bien interesante. El Centro Carter, para lavarle la cara al señor Carter, hoy en sus 100 años, decidió dar la noticia de las actas. ¿Usted cree que eso es así? Bueno, para nadie es un secreto que el señor Carter es de lo peorcito que ha pasado por los Estados Unidos en los últimos 60 años. Segundo, para nadie es un secreto que Carter se dejó quitar a su principal aliado, que era el Shah de Persia, por imbécil, por permitir que el ayatolá Khomeini le comiera el maíz por la orilla. Para nadie es un secreto que Khomeini lo jode porque los franceses apoyan al grupo islámico de Khomeini, siendo los franceses miembros de la OTAN y le comieron el maíz por la orilla. Pero eso fue Carter, que es un rolo de bolsas. Y entonces ahora se tiran esta parada, ¿por qué? Porque ese viejito está más cerca del ataúd y ese centro que recoge platica necesitan tener algo que mostrar, porque tratan de levantar la opción del voto hispano para la bruja la mala, y entonces se tiran esta parada para decir que ellos están con la oposición venezolana y que están con la señora Machado. Acuérdate que en los próximos días el presidente González puede ir a los Estados Unidos de visita, y uno de los abrebocas es la decisión del Centro Carter de presentar las actas, porque lo que planteó el senador Rick Scott de la ley para reconocer al presidente, los demócratas tienen que salir con algo a contrarrestar esa parada políticamente, y por eso es que sacan este resultado. Ese resultado no es por Venezuela, eso es por política americana pura y simple. De copia. Bueno, Gocho, hemos terminado el programa. Muchísimas gracias. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.